Ya, entonces tenemos esto, ¿no? Nos faltaba aquí un dato. El incremento de la actividad. Con esto tenemos en razón a las ventas. ¿10%? ¿20%? ¿30% y 40%? Entonces vamos nosotros a hacer el ejercicio relacionado del apalancamiento operativo. Vamos a comparar dentro de las estructuras cada una de ellas. Entonces el primer cuadro que vamos a hacer nosotros, el primer cuadro, desde aquí pongámoslo, ¿no? Desde aquí pongamos. Apalancamiento operativo, estructura. Estructura actual, el producto X. Pues comenzamos con el primer producto. Ese es el problema que tenemos. La compañera se estaba escribiendo ahí. Creo que era Eli Martínez. Escribiendo que le den el link, que ni sé cuánto, ni sé cómo. Se conectó, cuarto de hora se fue. Ya. Ese es el asunto. ¿Sí? Y ahí después que no pueden subir los deberes, que les ayuden, que esto, que el otro, que por aquí. Pues tienen que cumplir las cosas, pues. Si no es que estamos nosotros estudiando y no hacemos nada. Ya, entonces vamos a hacer esto mejor, no nos hagamos mala sangre en nuestro, ahora que es todavía ya fin de semana. Claro. Es que lo que pasa es que ese es el motivo. Es tanto lío para nada, para nada. Ya, entonces, incremento de la actividad, vamos a dejar un pequeño espacio, ¿sí? Para poner aquí 10%,
Y profe, este ejercicio nos va a subir a la plataforma. Claro, claro, sí, Ah, sí. ya. 20%, 30% y 40%. Ya, entonces acá vamos a tener, nosotros vamos a poner lo relacionado con el formato del apalancamiento operativo. Las ventas, ¿sí?, menos los costos variables de operación el formato es simple, ¿no? El formato es muy sencillo. Y menos los costos fijos de operación. Entonces esto va a ser igual, que tenemos aquí va a ser igual. Utilidades antes de intereses e impuestos. Ya. Ah, no, todavía no. Ya. Luego tenemos acá el incremento de las utilidades antes de intereses e impuestos y finalmente el grado de apalancamiento operativo. Ahí se ve. Ya, entonces vamos a hacer esta cuestión de aquí. Luego le voy poniendo las rayitas respectivas.
Ya, entonces vamos al primer cuadro, que es el apalancamiento operativo, estructura actual del producto A. Entonces las ventas, en general las ventas van a ser igual. ¿Sí? Unidades vendidas por el precio unitario de venta. Por el precio unitario de venta. Sino que aquí tengo un problema. A ver. Este espacio de aquí que necesito. ¿Sí? Le voy a agrandar más este espacio. Este espacio necesito yo. Ahí por lo menos, ya. Entonces aquí voy a poner, en esta parte voy a poner aquí los siguientes valores. Entonces tengo ventas de unidades vendidas por el precio unitario de venta. Entonces estoy en el producto X. Producto X dice unidades vendidas, producidas y vendidas, unidades vendidas 15,000. Entonces las ventas va a ser igual. A 15,000 por el precio unitario de venta del producto X, precio unitario de venta por 600. 15,000 por 600. $9 millones. Entonces coloco aquí yo 9 millones. Entonces dice menos los costos variables de operación. Pues aquí es igual, asimismo, los costos variables de operación. Esto va a ser igual. Costos variables de operación van a ser igual a las unidades producidas por el costo unitario variable. Entonces los costos variables de operación vamos a tener que van a ser igual. ¿Qué van a ser igual? Unidades producidas y vendidas, producto X, 15,000 igualmente. $15,000 por el costo unitario variable. Costo unitario variable que tenemos aquí, que es del producto A, 320. Perdón, del producto X. Costo unitario de venta 600, costo unitario variable 320. Entonces eso va a ser igual. 15,000 por 320. $4,800,000. Es término monetario, ¿no? Pues acá pongo 4,800,000. $4,800,000. Menos, dice, los costos fijos de operación. Costos fijos de operación del producto. Del producto X, 1,300,000. Entonces hago esa operación y me va a dar, sí, las utilidades antes de intereses e impuestos.
Entonces, 9 millones menos 4.800.000 y menos 1.300.000. Entonces, eso me va a quedar 2.900.000. Harán ustedes también, ¿no? Por favor, para ir comparando los valores y no equivocarnos. Ya. Entonces, esa es la primera parte que tenemos. Bien, entonces vamos a llenar el cuadro. El cuadrito tampoco es nada del otro mundo. Entonces, lo que nos dice aquí, que es el incremento de la actividad, 10, 20, 30 y 40%. Entonces, podemos hacerle uno por uno, podemos nosotros hacerle en conjunto para luego ir sacando los valores respectivos. Ya. Entonces, las ventas, aquí 9 millones. De aquí partimos de los 9 millones. 9 millones más el 10%. Pues calculamos el 10% de 9 millones y le sumamos. El 10% más. Entonces tenemos 9.900.000. Para el 20%, los 9 millones, 9 de acá. 9 millones más el 20%. El 20% más. Entonces eso nos va a dar 10.800.000. A ver, 10.800.000. 1, 2, 3, ya. 10.800.000. 30%, 9 millones más el 30% de esos 9 millones. Pues vamos a tener 11.700.000. ¿Sí? Y el 40% de los 9 millones, de aquí, de este inicial. 9 millones más el 40%. 12.600.000. Ya, 12.600.000. Luego tenemos aquí los costos variables de operación, incremento de cada actividad. Y aquí es lo que nosotros debemos tener el concepto que hemos establecido, que son los costos variables. Entonces son aquellos que cambian, que varían en relación directa, en proporción directa con el volumen de producción o con el volumen de ventas. Entonces, si las ventas aumentan, estos costos variables van a aumentar en igual proporción. Entonces, ¿qué hacemos? De los 4 millones, como aquí estamos incrementando el volumen de ventas, vamos a aumentar también en iguales porcentajes. Los 4 millones más el 10%. 4.800.000. El 10% más. Entonces vamos a tener 5.280.000. Ya le puse mal acá. Aquí es. 5.280.000. 4.800.000 más el 20%. Entonces vamos a tener 5.760.000. 4.800.000 el 30%. Más 6.240.000. Y de los 4.800.000 el 40% más. Entonces vamos a tener 6.720.000. Entonces vayan viendo ustedes, por favor, simplemente cómo estoy realizando. Entonces dice ahora menos los costos fijos de operación. Entonces, por definición, entre las estructuras de los costos, por definición, únicamente nosotros podemos identificar si es fijo o variable por definición. Los costos fijos de operación son aquellos que no cambian. ¿Sí? No cambian
no varían durante el periodo establecido. Es decir, si el volumen de producción o el volumen de ventas, en este caso como tenemos el volumen de ventas, sí, aumenta, estos costos permanecen constantes, no se alteran, no tienen ninguna variación. Y si el volumen de producción o de ventas disminuye, igualmente estos costos no se alteran en nada, permanecen igual, el mismo valor. Entonces aquí vamos a pasar nosotros estos costos fijos por definición, que va a ser el mismo valor para todos estos incrementos de la actividad, que es 1.300.000. En todos igual. Y ahí tenemos luego las utilidades antes de intereses e impuestos. Y hacemos la operación 9.900.000 menos 5.280.000 y menos 1.300.000. Entonces eso nos va a dar 3.320.000. Vamos al siguiente incremento, 10.800.000 menos 5.760.000 y menos 1.300.000. Entonces eso va a ser igual a 3.740.000. Al 30%. Entonces aquí tenemos 11.700.000. Menos 6.240.000 y menos 1.300.000. Entonces vamos a tener 4.160.000. Y en el 40%. 12.600.000 menos 6.720.000 y menos 1.300.000. Entonces aquí nos va a dar 4.580.000. ¿Ya? Y a partir del incremento de la actividad, ¿sí? Entonces nosotros hacemos el siguiente, que es el incremento de las utilidades antes de intereses e impuestos. Es decir, la misma regla de tres que hemos estado haciendo. Son los 2.900.000. Esto es del 100%. Por eso hicimos acá parte cada uno. Eso es del 100%. 3.320.000. ¿Cuánto será? Entonces aquí nosotros igualmente despejamos la X, ¿no es cierto? Como hicimos en los ejercicios anteriores. Entonces X va a ser igual 3.320.000 por 100% y eso dividido para 2.900.000. ¿Sí? Y ese resultado que tenemos, 3.320.000. Por 100 y dividido para 2.900.000.
¿Sí? Cien- 114,48. 114,48%. Menos el 100% de la base de los 2.900.000. Entonces esto va a ser igual, sí, a 14,48%. Entonces aquí vamos a poner al 10% el incremento de las utilidades antes de intereses e impuestos, 14,48%. Lo mismo voy relacionando acá con las utilidades antes de intereses e impuestos, ¿sí? Al 20% de la actividad. Entonces, para hacer esto más rápido, cojo el valor que tengo de las utilidades antes de intereses e impuestos. Al 20% es la misma regla de tres. Entonces, aquí tengo 3.740.000. Multiplico por 100. Y divido para la base para los 2.900.000. Y a eso le resto el 100. Entonces me va a dar 28,97%. 28,97%. Entonces voy acá al 30%. Utilidades antes de intereses de impuestos. 4.160.000. ¿Sí? 4.160.000. Multiplico por 100 y divido para 2.900.000. Y eso le resto el 100%. Entonces voy a tener 43,45%. Y acá voy a tener en el último 4.580.000 por 100 y dividido para 2.900.000 y menos 100. Entonces me va a dar 57,93. ¿Alguna pregunta? No, no. Entonces acá tengo el apalancamiento operativo que ya conozco, ¿no es cierto? El cambio porcentual, utilidades antes de intereses e impuestos. Y esto dividido para el cambio porcentual en las ventas. Ya, entonces acá voy a sacar yo el grado de apalancamiento operativo. Es decir, el grado de apalancamiento operativo. Entonces, ¿qué va a ser igual? Le aplico la fórmula que tengo aquí. Entonces, cambio en las utilidades antes de intereses e impuestos. 14,48%. Entonces, dice dividido para el cambio porcentual. El cambio porcentual en las ventas que es del 10%. Entonces, dividido para 10%.
Nos pongámosles de esta manera para nosotros establecer. Pongamos nomás la estita de aquí, ¿no? Ya, para que quede de esa manera. Dividido. Entonces, el grado de apalancamiento operativo va a ser igual. 14,48 dividido para 10. 1,45. Entonces acá igual, ¿no? El grado de apalancamiento operativo. Entonces acá tengo de la misma manera cambio porcentual en las utilidades antes de intereses de impuestos 28,97%. Entonces dividido para aquí, el cambio porcentual en las ventas 20%. Entonces el grado de apalancamiento operativo va a ser igual. 28,97 dividido para 20%. Igualmente 1,45. Solo 1,45. Igual acá. Entonces esto va a ser igual. Acá ya tengo 43,45 por, a ver, 43,45%. Dividido para el 30%. Cambio porcentual en las ventas. Entonces eso me va a dar 43,45 dividido para 30. Igual 1,44,8, 1,45. Y finalmente tengo acá el grado de apalancamiento operativo, que va a ser igual 57,93% dividido para el 40%. Entonces, si hago esa división, entonces el grado de apalancamiento operativo voy a tener 57,93 dividido para 40 igual 1,45. ¿Ya? Entonces vamos, una vez que ya tengo realizado esto, con el producto A de la estructura actual. La estructura actual quiere decir con los datos iniciales. Antes de que tengamos este cambio en la estructura de los costos, con los datos iniciales. Entonces paso a hacer lo mismo, el apalancamiento operativo, estructura actual con el producto Y. Entonces voy a copiar la matriz, igual voy a poner acá. Pero ahora voy a poner aquí el producto Y de la estructura actual. Entonces estos valores que voy a quitar, ¿no?
Ya, entonces voy a hacer con el producto ahora Y. Entonces las ventas igual, las mismas fórmulas, la misma fórmula. Ventas, unidades vendidas por el precio unitario de venta. Entonces, por lo tanto, las ventas van a ser igual. Entonces vemos las unidades vendidas del producto B en los datos. ¿Sí? Unidades producidas y vendidas. Producto B, perdón, producto Y, 16,000. Multiplicado por el precio unitario de venta del producto Y, que es 500. 16,000 por 500. $8 millones. Los voy colocando aquí mismo en la parte inicial, 8 millones. De la misma manera, la misma fórmula de los costos variables de operación. Entonces, los costos variables de operación que van a ser igual. A las unidades producidas por el costo unitario variable. Son los costos variables de operación que tenemos. Unidades producidas y las unidades producidas por el producto Y son 16,000. Y por el costo unitario variable. 16,000 costo unitario variable, 265. Entonces, por 265. 16,000 por 265. 4,240,000. 4,240,000. Entonces coloco aquí 4,240,000. Y luego dice menos los costos fijos de operación. Los costos fijos de operación, costos fijos del producto Y es 1,050,000. $1,050,000. Hago la operación y determino las utilidades antes de intereses e impuestos. 8 millones menos 4,240,000 y menos 1,050,000. Y eso me va a dar 2,710,000. ¿Sí? ¿Ya? Y hago el mismo procedimiento anterior. Entonces voy a incrementar las ventas de acuerdo al incremento de la actividad. 8 millones, el 10% más. Entonces voy a tener 8,800,000.